Dios les bendiga, amados amigos y hermanos de su programa Tiempo de Decisión a través de Selah Radio, la emisora de bendición para todos. En esta hora, venimos delante del Señor, pues presentando su programa, el cual pedimos a Dios y a su Espíritu Santo que sea el que nos dirija en esta mañana y nos dé entendimiento a la luz de su palabra para poder conocer y entender el propósito de Dios para cada una de nuestras vidas. Oramos a Dios para que en esta hora Él nos dirija y sea el que abra nuestros corazones para que la palabra penetre en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amado Espíritu Santo de Dios, te pedimos, sea tú tomando el control en esta hora. Sea tú, Señor, hablándonos a la luz de tu palabra, que podamos entender y conocer el propósito con el cual, Señor, tu palabra, oh Dios, en esta hora traiga a nuestras vidas fe, convicción y fortaleza en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te lo pedimos, Señor, y te damos gracias por tu misericordia. Amado Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús, gracias. Toma todo el control en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Bueno, aquí continuamos en esta hora, pues, vayamos al libro de Miqueas, en el capítulo 6, versos 6 al 9. Leemos aquí abriendo nuestras Biblias en esta hora. Dice la palabra del Señor en Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En este momento, iniciamos con el mensaje de hoy con el tema, ¿qué pide Dios de ti? A ver, muchas veces nos preguntamos, ¿qué será lo que Dios pide de mí o Dios espera de mí? Queremos estar seguros de lo que hacemos, si lo que hacemos es agradable ante Dios o es correcto delante de Dios. Sin embargo, la palabra del Señor siempre tiene la respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras inquietudes. Dios escoge a un hombre, vemos aquí en la cual Dios escoge a un hombre llamado Abraham y de él se propuso hacer un pueblo o nación a la que llamó Israel. Y de el deseo de Dios fue y es tener un pueblo con quien él tener comunicación. Dios se propuso en su corazón mantener comunión. Y lo vemos allá en Génesis 2:15, y a pesar de que el hombre falló, desobedeciendo a su mandato, desde entonces Dios siempre se ha comunicado con el hombre y le ha dado estatutos y mandamientos para instruirlo y así mostrar su amor y compasión para con él. Dios formó al hombre, lo puso allá en el huerto del Edén, en el cual Dios mantenía esa comunicación con él. Dios, el propósito de Dios ha sido siempre el tener comunicación con el hombre y así mantener esa conexión. 2:15 de Génesis nos dice, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Dios puso al hombre en el huerto del Edén, le entregó aquel lugar que era en el cual Dios viene a tener esa comunicación, a tener esa cercanía con el hombre, de tal manera que el propósito de Dios ha sido siempre el mantener una familia en el cual él poder comunicarse.
Pero vemos que aquí escogió a Abraham y a través de Abraham Dios formó lo que hoy llamamos Israel. Dios se propuso en su corazón el mantener comunión con el hombre y hasta el día de hoy, a pesar de que el hombre ha fallado, a pesar de que el hombre cometió el pecado de desobediencia, Dios en su misericordia ha mantenido aún esa cercanía con el hombre. Según este pasaje de Miqueas 6, del 6 al 8, nos habla acerca de lo que Dios pide de nosotros. Dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Me presentaré ante Él con holocausto, con becerro, o sea, hablando de la forma, cómo debo presentarme cuando yo vengo delante de Dios, cómo vengo a presentarme delante de aquel Dios santo y poderoso, cómo vengo a presentarme delante de Dios, de qué manera podré presentarme, agradecerle el amor, la misericordia, lo que Él ha hecho, porque no solamente Dios se puso el hombre en el huerto del Edén, sino que se propuso mantener una comunicación con Él, y aunque el hombre le ha fallado, aunque el hombre ha desobedecido, Dios desde antes ya tenía preparado el plan, el propósito, cómo poder rescatar al hombre, porque Dios desde un principio sabía que el hombre le iba a fallar. Pero Dios es un Dios de misericordia, un Dios en el cual siempre en su corazón ha estado el poder ayudar al hombre y mantener esa comunión con Él. El propósito de Dios a través de la palabra es que entendamos que Él nos ama de tal manera y está dispuesto a todo, que lo vemos cuando a través de Jesucristo, Él proveyó el medio de salvación en el cual usted y yo ahora podemos disfrutar de salvación y vida eterna. Vemos el amor de Dios y su misericordia, dice en el verso 7, ¿se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. O sea, no es tanto en el Antiguo Testamento como se presentaban a través de un corderito, pero el propósito de Dios era a través de todas esas cosas revelar el plan de Dios, el plan al cual Jesucristo sería el cordero, el cual el sacrificio que sería una vez y para siempre, para rescatar nuestras vidas. Pero vemos en el verso 8, dice Dios, hablando a través de su palabra: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante tu Dios. A veces pensamos que es demasiado lo que Dios nos pide, pero no es demasiado, porque el amor y la misericordia de Dios nos ayuda de tal manera a entender. El problema es que nosotros, por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia, entendemos que todo es difícil, pero no. Dios solamente nos ha pedido, dice el verso 8, hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti: solamente hacer justicia, llamar misericordia y humillarte ante su presencia. Gloria a Dios. Según este pasaje, nos muestra con claridad que lo que Dios pide o espera de nosotros, aunque el hombre pecó y nos hemos rebelado contra Él, sin embargo, el deseo de Dios es tener una comunión cercana con nosotros y ser invitado a todo lo relacionado con nosotros. Es por eso que uno de los nombres de Dios es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Él quiere estar con nosotros íntimamente involucrado en nuestras vidas, y requiere, con eso, conocemos su voz y le sigamos. Cuando usted y yo le conocemos la voz de Dios, seguimos sus pasos, seguimos a la luz de su palabra, porque conocemos la voz de Dios. Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Cuando usted y yo verdaderamente somos
hijos de Dios, oímos la voz de Dios, conocemos la voz de Dios y caminamos de tal manera que no podemos desviarnos porque Él es nuestro pastor y nos habla constantemente y a través de su voz podemos nosotros caminar seguros sabiendo que Él es nuestro guía, Él es nuestro consejero. ¿Cómo nos busca Dios? Las escrituras de la Biblia nos dejan claro que Dios examina nuestra mente para determinar las intenciones y propósitos que hay detrás de nuestros pensamientos y acciones. Veamos Proverbios 17:3 que nos dice... Proverbios 17:3 que nos dice de tal manera, dice, el crisol para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Dios prueba nuestros corazones de manera que podamos nosotros entender y conocer que el propósito de Dios siempre ha sido bueno para el hombre. Gloria a Dios. Su deseo es que reverenciemos su nombre. La idea tiene que ver con reverencia, con respeto y ser admirado. Temor no de miedo, sino un temor saludable y santo que obedezca a Dios. Ese es el propósito de Dios con cada uno de nosotros. Ese es nuestro deber, obedecerle, amarle y respetarle. Gloria a Dios. En Deuteronomio capítulo 5, verso 29, nos dice 5:29. Deuteronomio 5:29 dice de esta manera: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Vemos que el propósito que Dios nos llama a nosotros a obedecer, a caminar en santidad, en obediencia delante de Él. Los pensamientos de Dios son buenos para cada uno de nosotros. El corazón de Dios siempre está dispuesto para bendecirnos, y vemos que aquí nos habla acerca diciendo, ¿quién quiera que tuviesen tal corazón, dice Dios, que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les vaya bien? Ese es el propósito de Dios, que nos vaya bien a nosotros y que nos vaya bien a nuestros hijos, a nuestra generación, a nuestra descendencia. Ese es el propósito de Dios, porque Dios ve más allá de donde nosotros no podemos ver, pero el propósito de Él es que seamos bendecidos nosotros y nuestra familia, nuestros hijos sean alcanzados por esa bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. También dice en el capítulo 6 de Deuteronomio, versos 6-9, dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. El propósito de Dios es que nosotros podamos obedecer a su palabra, entender qué es lo que Él pide de nosotros, qué es lo que Él desea de nosotros y cuál es el propósito de todo esto que Dios nos pide. Es para bendecirnos a nosotros, a nuestras familias, nuestras generaciones sean bendecidas a causa de nuestra obediencia a la luz de la palabra. Pero para obedecer a Dios y entender cuál es el plan de Dios, es menester leer su palabra, estudiar su palabra y entender lo que Dios pide de nosotros. Lo que pide Dios no es tan difícil. Lo difícil es que por medio de nuestra rebeldía, no queremos muchas veces obedecer a Dios, pero el propósito de Dios es a través de que le obedezcamos podamos vivir vidas felices, porque ese es el deseo de Dios, que seamos felices nosotros y nuestra familia.
El deseo más grande de Dios es que seamos felices. Ese es el deseo más grande de Dios, que vivamos vidas felices, vidas victoriosas, vidas en las cuales podamos disfrutar de todo lo que Dios ha preparado para nosotros, porque todo lo que Dios ha hecho, lo ha hecho para que usted y yo, amado hermano y amigo, podamos disfrutar verdaderamente. El hombre sin Dios no sabe disfrutar lo que Dios ha creado, porque no tienen ese entendimiento, porque están cegados por el pecado, cegados por la desobediencia, cegados por todas aquellas cosas que el mundo atrae de tal manera que ellos no pueden entender. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo, nos ha revelado la luz del Evangelio, y entonces es allí cuando usted y yo empezamos a mirar las cosas diferentes y a conocer el verdadero plan y propósito de Dios para nuestras vidas. Dios tiene un propósito para todos y para todo. Lo creado podemos definir propósito como la intención original, a la razón por la cual fue creado. En el caso de nosotros como seres humanos, nuestro propósito es la intención original de Dios, la determinación y el deseo que Dios tuvo cuando nos dio vida. En Deuteronomio 6, de 6 al 9, es el deseo del corazón de Dios. Si le amamos, según el capítulo 6 del libro de Miqueas, entonces podemos ver que lo que Dios pide de nosotros solamente es Dios hacer justicia y amar misericordia, hacer justicia y amar misericordia y humillarnos ante su presencia. Dice la palabra del Señor. Si se humillaren mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro, dice, yo iré de los cielos y sanaré su tierra. O sea, el propósito de Dios es que nosotros nos humillemos ante su presencia y le adoremos y le honremos como Él es digno de recibirlo. Así es que nosotros hemos sido llamados para adorar y glorificar el nombre santo de nuestro Dios y vivir para Él una vida recta de obediencia y de entrega, reconociendo su amor y su misericordia, el sacrificio de Cristo con el cual Dios nos mostró su gran, inmenso amor, enviando a Cristo a morir por nuestros pecados y a través de Él poder nuevamente Dios conquistarnos nuevamente para su reino, rescatándonos a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, porque en el pecado, en la desobediencia, estamos lejos de Dios, pero Dios nuevamente nos trajo a Él a través de Jesucristo, nuestro Salvador, el cual vino y nos revela al Dios Santo, el Dios maravilloso, el Dios de amor y de misericordia. El propósito de Dios siempre fue y ha sido el mantener esa comunión con el hombre. Y es lo más hermoso cuando nosotros ya hemos experimentado ese encuentro con nuestro Dios y poder conocerle de tal manera, entender y conocer su amor y su misericordia para con cada uno de nosotros. El deseo del corazón de Dios es que le amemos. Dice su palabra aquí en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Y Dios a través de su palabra nos ha declarado lo que realmente es bueno y agradable delante de Dios y que es de beneficio, de bendición para nuestras vidas, porque el propósito de Dios es que seamos felices y disfrutemos de todo lo que Él ha creado. Todo lo que nosotros podemos ver, todo este universo que Dios ha creado, todo lo que vemos en Él es para que lo disfrutemos y seamos felices, porque ese ha sido el propósito de Dios, ese ha sido el deseo del corazón de Dios. Hacer justicia solamente, a amar y amar misericordia y humillarte ante su presencia, es lo que Dios pide, y que podamos nosotros esa misma palabra, transmitirla a nuestros hijos para que ellos también sean felices, para que ellos también conozcan al Dios verdadero, porque el propósito de Dios, dice su palabra nuevamente, vamos a leerlo, 5,
6 de Deuteronomio, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cuál palabra? La que está escrita, la que usted y yo hemos oído, hemos leído, hemos entendido. Dice, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellos estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. Oiga, la palabra, Dios quiere que nosotros constantemente estemos meditando en esa palabra, instruyendo a nuestros hijos con la palabra. Dice que al caminar, al acostarnos, al levantarnos, o sea, constantemente, en todo momento, en todo tiempo y en todo lugar que estemos, la palabra de Dios sea lo primero que nosotros podamos compartir. El verso 8 dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. O sea, esa palabra grabada en nuestra mente y en nuestros corazones. La palabra Dios hablando dice en aquellos días, dice Jehová, escribiré mis palabras en sus mentes y en sus corazones. Y es hoy que esa palabra está escrita en nuestra mente y en nuestros corazones. Cuando usted y yo leemos, estudiamos su palabra, meditamos en ella y hacemos conforme lo que la palabra del Señor nos dice. Ese es el deseo de Dios, que obedezcamos la palabra, no solamente leerla y muchas veces hasta tenerla solo de memoria, no, hay que tenerla en nuestro corazón, guardarla en nuestro corazón y caminar sobre esa palabra en obediencia delante del Señor. El verso 9 dice, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Lo que pide Dios de nosotros no es tan difícil. Los difíciles somos nosotros por nuestra desobediencia, por nuestro pecado. Pero el propósito de Dios es que nosotros vivamos su palabra, caminemos sobre su palabra y vivamos en su palabra, porque ella nos va a traer bendición, nos va a traer paz, nos va a traer sanidad, nos va a traer todo lo que necesitamos en medio de este mundo lleno de tanta tristeza, lleno de tanto dolor, pero nosotros como hijos de Dios, dice la palabra, allá en Romanos 8, 28, 37 en adelante, dice, ¿quién nos separará del amor de Dios? Tribulación, angustia, hambre, no es peligro, espada. Dice que somos contados como ovejas mataderos. Sin embargo, en todas estas cosas somos más que vencedores en Cristo Jesús. Ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque en medio de todas estas tribulaciones, en medio de toda esta angustia, en medio de todo lo que el mundo está viviendo, nosotros como hijos de Dios, como creyentes en su palabra, estamos fortalecidos y estamos protegidos por el Dios Todopoderoso, que es nuestro Padre Celestial. Él ha prometido en su palabra que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. Y dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas no temáis, dice Jesús, porque Él fue afligido en todo, sin embargo, Él salió victorioso. Y así como Él salió victorioso, nosotros también salimos victoriosos en Cristo Jesús si caminamos a la luz de su palabra. Ese es el propósito y el deseo de Dios. ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Solamente que le honremos, que le obedezcamos y que nos humillemos delante de su presencia, reconociendo que Él es nuestro Dios y es digno de toda adoración y de toda exaltación. Así es que nosotros como hijos de Dios, como herederos, dice la palabra, que somos coherederos con Dios y coherederos con Cristo de las riquezas de su gloria. El propósito de Dios es que no nos falte nada y que siempre haya abundancia en nuestras vidas, en nuestras familias, no falte nada. Dice la palabra del Señor que nada falta a los que confían en Jehová. Así es que nuestro deseo, nuestro deber es obedecer al Dios Santo y Poderoso, y a través de esa obediencia, esa entrega delante de Él, recibir las bendiciones que Dios tiene escritas en su palabra para que usted y yo caminamos sobre ella y seamos felices. Así es que
Ese es el deseo del corazón de Dios y le amamos y estamos agradecidos. Honrémosle con todo nuestro corazón y sirvamos a Dios con gozo, con alegría, porque Él espera eso de nosotros. No hay nada más que podamos hacer en gratitud a lo que ya hizo por nosotros. Qué bendición el saber que nuestro Dios es nuestro Padre Celestial y que donde quiera que andemos, Él va con nosotros porque así lo ha prometido. Que usted y yo como hijos de Dios caminamos bajo su cobertura, bajo su protección. Vemos cómo protegió a Israel allá en el desierto y a pesar de su desobediencia, a pesar de que ellos se rebelaban, sin embargo, Dios no cortó su misericordia sobre ellos, aunque muchas veces lo hicieron enojar, pero Él, en medio de todo eso, entendía nuestra condición. Dice en el Salmo 103, ya para terminar, gloria a Dios, el Salmo 103 dice así, gloria a Dios, dice, dice el Salmo 103, dice, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Misericordioso y clemente, Jehová lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Dice el verso 13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conoce más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. El propósito de Dios es que seamos felices. El propósito de Dios es que entendamos qué es lo que Él espera de nosotros. Y su palabra nos dice que nuestro deber es bendecir su nombre y Él a la vez tiene misericordia de cada uno de nosotros. Porque su propósito es, dice, es que nosotros, dice, disfrutemos de sus misericordias, de sus bendiciones. El propósito es llevarnos siempre al conocimiento de la palabra. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. ¿Por qué? Porque Él conoce nuestra condición, sabe que somos polvo, pero solo su misericordia es la que nos sostiene, su misericordia la que nos levanta, su misericordia es que nos lleva cada día de gloria en gloria. Así es que, amados amigos y hermanos, el consejo de la palabra del Señor es claro para nuestras vidas. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Quieres caminar? Seguramente es porque caminamos a la luz de la palabra de Dios. Hay seguridad, no hay donde equivocarnos si Dios, que es nuestra luz, es el que nos guía y nos lleva por caminos rectos, por caminos de justicia, por caminos de obediencia. Así es que, amados hermanos y amigos, propongamos en nuestro corazón el hacer la voluntad de Dios y hacer las cosas que a Él le agradan. Solamente es confiar en su palabra plenamente. Gloria a Dios.
Damos gracias al Señor por su misericordia, damos gracias por su amor y su bondad que nos acompaña día a día. En esta hora, amado amigo, hermano, que ha escuchado esta palabra, ha escuchado este consejo de la palabra del Señor, que Dios haga en su corazón verdadera convicción, de tal manera que puedas entender y conocer que el propósito de Dios es bendecirte, es protegerte y es salvarte de todas aquellas cosas que el mundo viene contra nosotros, pero que en Dios tenemos su cobertura, su protección y su bendición. En esta hora, ahora oro por cada uno de ustedes para que Dios traiga convicción y entendimiento a la luz de su palabra. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu misericordia, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tú nos das el entendimiento para que podamos comprender cuál es tu propósito, cuál es el deseo de tu corazón para con nosotros. Mira a cada una de las personas que se han conectado en este momento para escuchar tu palabra, su consejo, Señor. Espíritu Santo de Dios, toca su corazón, toca sus vidas, trae entendimiento, trae convicción, oh Dios, sobre sus corazones, sean compungidos, sean quebrantados por el poder de tu Santo Espíritu y el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios, toma control. Si alguno está enfermo, sea sanado en el nombre de Jesús, pues tu palabra dice, y envió la palabra y fue sano. Envío palabra de sanidad, envío palabra de liberación, envío palabra de restauración para cada uno de aquellos que están en condiciones de enfermedad, de angustia, de aflicción, de tristeza, de dolor, pero que en Cristo Jesús hay esperanza. Padre, en el nombre de Jesús, declaro por tu palabra, hecho está. Oh, aleluya. Gracias, Padre, por tu misericordia y todas tus promesas para con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados amigos y hermanos, gracias por la atención en esta hora y espero que sus vidas hayan sido bendecidas por esta palabra del Espíritu de Dios, traiga entendimiento y convicción a sus corazones. Así que Dios me los bendiga, Dios les guarde y nuevamente nos veremos en el próximo programa. Bendiciones para todos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Online Radio, Selah-medioradio.com